Bueno, buenas tardes. Estamos acá desde Punto Digital para dar comienzo a la segunda videoconferencia de empleo con apoyo. En esta ocasión nos acompaña el equipo Triada. Son 3 personas, pero bueno, la videoconferencia la van a disertar 2. El equipo Triada es un equipo transdisciplinario que trabaja acompañando a adolescentes, jóvenes y adultos en el proceso de autoconocimiento y autodeterminación. Centran sus intervenciones en los deseos de la etapa adulta, los recursos familiares y comunitarios como puentes para la plena inclusión. La verdad es que son 3 profesionales muy comprometidas, que trabajan muy bien. Hoy la charla va a estar apuntada a lo que son los apoyos a la inclusión de trabajadores con discapacidad intelectual. Tienen mucha experiencia, son un equipo que está formado, y ahora les voy a contar a qué se dedica o cuál es el expertise de cada una de ellas. Pero bueno, Brenda es terapista ocupacional, Ivana es psicóloga, Mili, que está tras de escena, es psicopedagoga. Así que bueno, como siempre decimos, el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario es el mejor, y digamos, la variedad de miradas es la que enriquece, ¿no? Esto de la diversidad. Bueno, les voy a contar un poco de Brenda. Brenda, como ya les anticipé, es licenciada en terapia ocupacional, además es preparadora laboral. Se preparó con el curso de formación para el empleo de la UCA, ha realizado el posgrado de planificación centrada en la persona y se formó como técnica en inclusión laboral de personas con discapacidad. Se interesó en enfoques relacionados al interjuego de los apoyos disponibles para cada individuo y estimulando una participación autodeterminada. Ha presentado trabajos en jornadas y congresos nacionales e internacionales. Esta parte es más técnica, pero para que la conozcan a las chicas, tienen un currículum muy amplio, tratamos de acotarlo. Ivana, que está al lado mío, es licenciada en psicología y se encuentra cursando su posgrado de clínica en discapacidad. En su práctica se orienta hacia una ética que centra la intervención en la persona, su familia y el entorno. Continúa especializándose para acompañar a las familias de las personas con discapacidad en su proceso como agentes de apoyo. Acompaña procesos de inclusión sociolaboral de jóvenes y adultos. Mili, como le digo yo, Milagros de Martino, es licenciada en psicopedagogía y docente del curso de formación para el empleo de la UCA. Ha realizado abordajes junto a personas con discapacidad en las diversas etapas de la vida, tanto en entornos escolares como laborales, desde una mirada integral. Es miembro del equipo de orientación escolar de escuelas inclusivas y continúa realizando apoyos para la inclusión educativa y social, brindando acompañamiento dentro y fuera del espacio laboral. Bueno, para mí es un honor que hayan aceptado la invitación. Aparte de excelentes profesionales, son excelentes personas, así que bueno, hoy pedí presentarlas y los dejo en buenas manos. Que lo disfruten. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Nos parece re interesante poder encontrarnos con personas que estén trabajando, transitando estos procesos de inclusión sociolaboral junto a las personas con discapacidad. Y también lo más interesante me parece es poder socializarlo con algunos puntos fuera de la capital que tal vez están ávidos de algunas prácticas o buenas prácticas que vienen resultando o no vienen resultando desde la experiencia. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, un poco, yo puedo pasar desde acá, ¿no? Las diapositivas. Sí, nosotros lo vamos viendo en pantalla que van. Sacarse igualito, a ver, ahí va. Ahí va. Un poco les voy a empezar a comentar algunas cuestiones sobre el modelo social de la discapacidad. Voy a hacer un recorte y voy a comentar algunas cositas que nos van a ser prácticas y útiles al momento de hablar de apoyo, y no voy a hablar tanto de la cuestión histórica y demás. Si lo desean, nos pueden escribir después y preguntarnos alguna cuestión más sobre esto, no hay ningún problema. Me voy a centrar a hablar un poco, bueno, que nuestra apuesta de compartirles a ustedes estas cuestiones sobre el modelo social tienen que ver con que este modelo nace del activismo y del protagonismo de las personas con discapacidad, que han definido a la discapacidad como el resultado de la interacción entre la persona y ciertas barreras con las que se encuentra en nuestra sociedad. Tiene que ver con esta interacción de las distintas diversidades de las personas y las limitaciones que se encuentra. Trabaja la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, que tiene como una base fundamental que todas las personas tienen el mismo valor, la misma dignidad por ser personas,
Y además que las personas con discapacidad aportan un valor en los entornos en los que participan. Y en ese punto nos parece muy importante hacer énfasis en hacer lugar a la diferencia y valorar las diferencias como enriquecedoras del trabajo. Y esto nos lleva necesariamente a pensar el apoyo no como un abordaje de ayuda hacia un individuo, sino también un apoyo a todos los entornos que comparten con esa persona, para que estas barreras de las que hablamos se vean disminuidas. Como ven en la diapositiva dice, la discapacidad acrecienta o disminuye en relación con apoyos y recursos disponibles en el entorno, con lo cual ahí se hace indispensable el abordaje y el acompañamiento también del entorno. Esta imagen seguramente la conocen, que es una imagen en la que hay distintos animales y un profesor dice, para que la evaluación sea justa, todos van a realizar la misma prueba, ¿no? Es un poco para evidenciar esto de que no todos somos iguales, que acá la igualdad está usada de una manera que nos favorece a la equidad, ¿no? de los sujetos. Una frase muy importante de este movimiento de personas con discapacidad y el modelo social es nada de nosotros sin nosotros, que es muy importante porque nos hace pensar que cuando hacemos de apoyo, ya sea un preparador laboral o apoyos a la persona con discapacidad, no debemos ni pensar por esa persona ni decidir por esa persona, ¿sí? Por eso es el nada de nosotros sin nosotros, ¿sí? No puedo... Va pasando. No pasa, ¿no? No. Ah, sí, mira, ahí está. Ahí está. No, pero ya no pasa, ¿eh? Bueno, no importa, seguimos igual. En la foto, como verán, tenemos el ejemplo por ahí más... Bueno, No te preocupes. vamos a ver cómo va pasando. Para vamos a detener pantalla y ponemos volver a compartir. Si querés, podés seguir hablando. Ah, bueno, perfecto. En la foto, como ven, entonces, está por ahí el ejemplo que nos resulta a veces más fácil de pensar, que es cuando nos encontramos con una barrera, una persona con silla de ruedas se encuentra con una escalera y la solución a esta cuestión sería una rampa. Entonces, un poco los queremos invitar a pensar cuál podría ser esa rampa, ¿no? En el caso de las personas con una discapacidad intelectual. En primer lugar, bueno, las barreras que nos encontramos con las personas con discapacidad intelectual tienen que ver. Esta palabra logos es por ciertos logos identificatorios, por ejemplo, en el baño de un bar, que a veces puede ser una dificultad, porque son logos que por ahí son modernos, pero que no se terminan de entender bien a qué refieren. También actores sociales desinformados, es algo con lo que nos encontramos en nuestra práctica, que a veces falta información, que hay información confusa o poco accesible. También las conversaciones muy rápidas y las actitudes de sobreprotección, ¿sí? A todas estas barreras, un poco la propuesta y las estrategias que queremos proponerles son el reconocimiento, la empatía y el respeto, que nos parecen que son la base, ¿no? Para poder pensar los apoyos. Y por otro lado, como ven, hay dos palabras que están tachadas, que son las obviedades y los miedos. Tenemos todos en nuestro conocimiento ciertos prejuicios, ciertas cuestiones que nos parecen obvias, y es muy importante cuando realizamos el apoyo a una persona con discapacidad intelectual poder cuestionar todas esas cuestiones que nos parecen tan obvias, y si sabemos, porque tenemos algún conocido, porque tenemos experiencia sobre las personas con discapacidad intelectual, es importante olvidarnos un poco esas cosas que sabemos y poder conocer a la persona y poder saber qué apoyos son los que necesita ese caso en particular, ¿sí? Eso es muy importante, no dar las cosas por obvias, sino poder preguntarlas y poder cuestionarlas, ¿sí? Los apoyos en ese sentido van a ser funcionales, después más adelante vamos a seguir hablando de esto, cuando permiten el desarrollo de ciertos roles, ¿sí? Bueno. En cuanto a lo concreto del apoyo, ciertas cuestiones que nos vamos encontrando en cuanto a esto,
por ahí algo que puede ser que nos guíe, y estaría bueno, por ahí si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto, que es preguntarnos por ahí qué haríamos con cualquier otra persona cuando se presenta una situación problemática o que nos presenta alguna duda o pregunta. Eso me parece que nos puede llegar a guiar para realizar una intervención para con esa persona, con ese trabajador. Pensar qué haríamos con cualquier otro trabajador, eso puede ser una guía. Puede ser que después a eso tengamos que modificarlo o hacer algún ajuste, o puede que no. Pero es interesante no pensarlo como una intervención especial o que debería ser distinta porque la persona tiene una discapacidad intelectual. También hay algunas cuestiones que por ahí parecen detalles, pero son realmente muy importantes, que son las palabras que usamos y cómo nombramos determinadas cuestiones, ¿sí? Hay palabras y términos que denotan un menor valor de las personas, como deficiente, discapacitado, o palabras por ahí más de uso más común, como llamarlos chiquitos o pobrecitos. Si bien esto parece bastante obvio y que no hiciera como falta aclararlo, sí nos encontramos muchas veces con estas palabras en los entornos y creemos que generan un impacto, y cuando estas palabras son por ahí reemplazadas por otras, también generan un impacto en los jóvenes y en los adultos que se insertan laboralmente. Por eso el título de esta filmina es Las palabras crean realidad, un poco para invitarlos a que nos escuchemos y nos repensemos en nuestro desarrollo como apoyos a otra persona, pensar qué palabras usamos y para qué. Y nos parece que una guía, algo a lo que tenemos que estar muy atentos en cuanto a lo que pensemos, es el respeto por la dignidad de la persona y también por su condición de adulto, ¿no? Por eso esto de la palabra chiquito es importante resaltarlo, tener siempre en cuenta que se inserta laboralmente a un joven o a un adulto, entonces por ahí tratarlo en consecuencia es algo que nos va a sumar mucho. Y les compartimos una frase que como tiene mucho que ver con nuestro trabajo y que es un poco para transmitirles que hoy no les hablamos así de teoría pura, sino un poco también de nuestra experiencia y de lo que los jóvenes con discapacidad intelectual que hoy están trabajando y que han atravesado estos procesos nos comunican también sobre estas cuestiones, y ellos van también conversando sobre esto, y es que cuando ves primero a la persona y después su discapacidad es un gran intento, y cuando ves primero a la persona y luego dejas de ser espectador, entendiste todo. Es un poco una frase de una merienda de debate, que es una actividad grupal en la que pueden aportar y debatir los jóvenes con discapacidad intelectual que trabajan. Y le dejo la palabra a mi compañera Brenda, que va a continuar hablando. Bueno, ahora vamos a hablar un poco específicamente sobre la parte metodológica de empleo con apoyo, que de igual modo no querría detenerme mucho. Sí, retomar las fases. Sabemos que hay una primera fase que es más de planeamiento y de una cuestión más de gestión, del desarrollo de algunos perfiles y de la búsqueda de desempleo y la sensibilización con los entornos. Hoy particularmente nos vamos a detener en la cuarta fase, que es la fase que en la metodología se nombra como fase de apoyo dentro y fuera del entorno de trabajo. Un poco nuestro trabajo práctico viene apuntando a que en el material teórico los apoyos dentro del lugar de trabajo realmente están muy bien explicados, están muy sistematizados y podemos acceder fácilmente a cuáles son los apoyos que una persona con discapacidad intelectual necesita recibir en su puesto. Pero entendemos que quedarnos con los apoyos dentro del lugar de empleo es tener una mirada un poco acotada de cómo el empleo impacta en la vida adulta de esta persona con discapacidad intelectual. Es por eso que los convocamos a quienes funcionan en este rol de gestores de apoyos o de preparadores laborales en distintos entornos, a apostar también a que esta persona seguramente necesita de un acompañamiento externo que acompañe toda esta transición y este movimiento que el empleo le vino a generar en su vida. Siempre decimos que nuestra mirada sería acotada o que nos quedaríamos a mitad de camino si una persona con discapacidad puede resolver muy bien una tarea y termina teniendo un buen nivel de autonomía laboral, pero que después, cuando transita por su vida cotidiana, no puede generalizar todo este nuevo rol que tiene, toda esta significancia en el empleo, todo este sentirse protagonista en su trabajo,
si es que esto después no le genera a él un efecto en su vida adulta, ¿no? Y empiezan a sentirse tironeados. Vuelvo a retomar esto que dice Ivana, que todo esto que les decimos lo vamos a ir mechando con algunas frases que los jóvenes van pudiendo decir en sus espacios de sostenimiento laboral externo, y esta sensación de sentirse tironeado es algo que aparece bastante, ¿no? Como sentir que en el empleo tengo muy buenos apoyos y me siento muy adulto y cada vez aprendo más, pero tal vez cuando salgo del empleo siento que vuelvo a otro estado que no es el mismo que transito en el trabajo. A veces es al revés, a veces siento que en mi vida cotidiana puedo hacer muchas más cosas de las que tal vez después puedo hacer en el empleo, o siento no tener los mismos permisos. Y esta situación es una situación que trae algunas angustias, algunos movimientos, y es interesante también que ustedes como preparadores en el puesto identifiquen si hay alguna situación que está teniendo demasiada discrepancia entre la vida laboral, vamos a llamarla, y la vida cotidiana, y poder acompañar, poder agenciar algún tipo de contacto con cualquier profesional que pueda dar algún apoyo externo para el sostenimiento de este empleo a largo plazo. Acordamos con el empleo, con la metodología de empleo con apoyo, a que a trabajar se aprende trabajando. Esto coincidimos. Por eso primero se dice que primero la persona se coloca en un puesto y después se entrena y aprende. Se apuesta mucho a la capacidad de aprendizaje de la otra persona. Se le supone que puede definitivamente aprender algo mientras lo está transitando. También entendemos que a esta metodología hay que ir moviéndola un poco en función de nuestra idiosincrasia y nuestras políticas y nuestras oportunidades reales. Hay veces que hay personas con discapacidad intelectual que llegan a los 35 años sin haber podido transitar ningún empleo, por falta de oportunidades, por haber transitado por escuelas especiales durante toda su etapa previa. Y a veces tenemos que empezar un poco antes. Pero la metodología sí es clara en que lo que funciona y lo que sería esperable es que toda persona pueda iniciar su proceso de construcción del rol laboral ya en un empleo. A veces no es tan así que nos tenemos que ir acomodando esto también. ¿Eso? Sí. Entonces, con todo el material que estos jóvenes trabajadores van pudiendo reportar, nos repreguntamos, ¿qué es ese apoyo que plantea el empleo con apoyo? ¿Es una ayuda en el puesto? ¿Es una indicación que uno le da al trabajador? ¿Es una estrategia puramente compensatoria que viene como a colaborar en algún déficit o en alguna cuestión que falta? ¿Es una asistencia directa? Probablemente sí, puede ser, creemos nosotras. Obviamente es muy rico el intercambio si es que alguno tiene alguna otra perspectiva. Nos parece que sí, siempre que el apoyo sea un recurso que habilite. El recurso que podamos brindarle a este trabajador tiene que habilitarlo en su rol como persona más allá de la discapacidad. La palabra es la que habilita muchas veces. Algunas acciones también, después vamos a ver que hay algunas cuestiones que podemos ir haciendo desde lo práctico que él va a sentirse más habilitado desde su vida adulta. Pero definitivamente la palabra crea realidad, y es interesante que cada vez que agenciemos a la persona con discapacidad algún apoyo, sea visual, sea verbal, sea físico, sea el apoyo que necesite, sea acompañado desde la habilitación de la palabra y de suponerle que puede aprender más, de suponerle que puede ser un trabajador cada vez más autónomo y de habilitarle este rol adulto en el que todavía no se siente del todo. De eso se trata, valorar, ¿no? Pensar en el valor que puede aportar todas estas diferencias que trae la persona que se incluye. Y me parece que también tiene que ver con jerarquizar un poco este apoyo. Entenderlo como una estrategia que posiciona al trabajador como trabajador más allá de su discapacidad. Y cuando podemos empezar a hacer este movimiento y que la identidad de esta persona pase más por otras cosas que puede hacer más allá de su diagnóstico, empiezan a haber movimientos muy interesantes para la vida adulta en general. Ahí les compartimos un screen, si alguno después quiere mirar el documento se lo podemos pasar. Es un documento que escribimos que no es más que un relato de cómo la inclusión al empleo viene a impactar en la vida adulta de jóvenes con discapacidad intelectual. Y específicamente viene a decir que la inclusión laboral es un proceso complejo. Ninguna inclusión laboral es una cuestión tan simple como brindar un apoyo visual.
Si entendemos que la inclusión al empleo es de un impacto sociolaboral, definitivamente la inclusión es una situación muy compleja, que necesita un montón de actores que acompañen en el lugar de trabajo, de la familia y de probablemente algunos apoyos externos también. En este impacto que genera la inclusión al empleo de cualquier persona, un poco es lo que siempre hablamos, ¿no? Cómo el empleo nos viene a moldear algunas conductas que antes de trabajar las teníamos hasta ahí, cómo viene a ajustar algunos hábitos, cómo viene a desarticular conductas que sabemos que en el empleo no pueden suceder. Esto sucede igual en las personas con discapacidad intelectual, así que definitivamente hay un efecto, que tal vez no siempre se ve en el lugar de trabajo, pero que tenemos que suponer que hay un efecto, ahí hay algo, hay algún movimiento que se genera, y es interesante poder ir pesquisando, poder tal vez mirar las inclusiones desde este eje, puede facilitar, identificar cuándo es apropiado o cuándo es pertinente ofrecerle a la persona con discapacidad algún apoyo externo que acompañe este proceso. Muy bien. Entonces, ahora vamos a contarles un poco de que estos apoyos, que ya dijimos que pueden ser un montón de estrategias siempre que habiliten a la persona a un rol un poco más complejo que el de trabajador en una rutina laboral. Cuando la persona empieza a transitar este rol laboral, se va a dar cuenta que empieza a aprender todo el tiempo. Hay aprendizajes que son más formales, que son los que tal vez suceden cuando se les enseña una tarea, o que tal vez son cuestiones que hasta podemos resolver en la consulta, en la sesión, llamamos aprendizajes más explícitos. Estamos definitivamente generando un esfuerzo, Milagros cualquier cosa me corregirá, un esfuerzo, estamos queriendo aprender algo, es un aprendizaje formal. Ahora, cuando este trabajador se siente trabajador y tiene su sueldo, que sabemos que el dinero es un símbolo que nos viene a habilitar un montón de cuestiones de la vida social, esta circulación social le da la posibilidad de seguir aprendiendo de modo implícito, de seguir aprendiendo otro montón de cuestiones que son de la vida común. Que son aprendizajes accidentales por ahí, que se dan en nuestra vida con la contingencia y con lo que nos va sucediendo, y que nos da oportunidad también de poner en práctica un poco cuestiones que trabajamos en otro lado. O sea, que son aprendizajes que no hay intención, ¿sí? Es sin intencionalidad. No son intencionales. Y esto sucede mucho cuando transitamos una situación de riesgo. Siempre tratamos de que los jóvenes y sus familias puedan amigarse un poco con que algo puede pasar si este joven, por ejemplo, va a trabajar y hay un corte. Claro, sí, algo puede suceder como nos puede suceder a nosotros. Definitivamente algo también va a aprender. Entonces empezamos a trabajar con las familias y con los jóvenes un poco a desmitificar las situaciones de riesgo y a entender a los riesgos de la vida como una situación de aprendizaje incidental. Riesgos comunes a los que todos estamos expuestos, a robarnos el celular, por ejemplo. El celular, cortarnos con una tijera, papel, bueno, caernos de una escalera. A todos nos sucede, caernos de una escalera, y que a veces pareciera que hay un poco de sobreprotección con las personas con discapacidad intelectual. Pareciera que a ellos no les puede pasar nada, pero en realidad les puede pasar lo mismo que a nosotros, y aparece la sorpresa cuando lo pueden resolver sin sus apoyos por ahí, por alguna cuestión, como decimos, incidental. Y bueno, cuando hay un trabajo y cuando los apoyos son atravesados por esta cuestión de tener en cuenta que es una persona adulta, con todos sus atravesamientos en la vida, bueno, aparece también la capacidad para resolver o para valerse de otros apoyos que son por ahí más espontáneos. Y estos riesgos aparecen cuando los apoyos van dejando algunos vacíos, algunos huecos. Nosotras como apoyos profesionales, las familias, como apoyos naturales, los compañeros del trabajo, estos aprendizajes se van a dar si es que nosotros podemos ir retirándonos cada vez más de las situaciones en las que ofrecemos ayuda. Y en eso también validamos que para nosotras el vacío es un apoyo, ¿no? Que nada suceda. Es una posibilidad de que aparezca la iniciativa del joven también. De que tal vez siempre se le dice cuál es su primera tarea y tal vez un día la persona que tiene que resolverle ese primer desafío en su rutina laboral llegó más tarde. Y solemos, ¿no? Que bueno, que aparezca alguien y que le resuelva esa situación como para que, no sé, pensamos que se puede poner muy nervioso o que puede frustrarse.
si podemos empezar a pensar esas situaciones como definitivamente situaciones de aprendizaje, empieza a aparecer la motivación, la iniciativa, y la persona se empieza a construir también desde otro lugar, ¿no? Empieza a construirse a través de lo que logra, y no solamente de los apoyos que recibe, porque definitivamente hay situaciones que pueden resolver con el mínimo apoyo posible. Obviamente que si la persona con discapacidad necesita de un apoyo, estaremos disponibles todo el tiempo cuando sea necesario. También con la práctica y con la mirada uno se va dando cuenta cuando posibilitar un vacío para que se genere un aprendizaje. Esto es un trabajo de todos. Hoy tal vez nos acotamos un poco al rol del preparador laboral en ese entorno, pero también entendemos que es un trabajo para el joven aceptar esos vacíos como aprendizajes, y también para sus familias poder dar lugar a que algunas cosas se empiecen a mover desde otro lugar. Sabemos que como preparadores laborales aparecemos para desaparecer, ¿no? Tenemos que planificar nuestras intervenciones sabiendo que lo más rápido posible tienen que retirarse. Y nos retiramos siempre que podamos socializar con el resto del entorno qué es lo que funciona, ¿sí? Ahí hay como por ahí también estrategias que podemos ir intercambiando, ¿no? Esto de poder corrernos en algunas situaciones o poder también no resolver rápidamente nosotros una situación conflictiva, esto que decía, no resolver o no actuar o no pensar por el otro, no decidir por el otro, no resolver rápidamente eso y tratar de no actuar enseguida. Por ahí nuestro miedo también puede ser, nuestro miedo como apoyos en ese momento o del entorno o del mismo joven, y que aparezca alguna solución, ¿no? Dar un espacio para que pueda haber una inventiva. Nosotros hoy no lo pusimos, pero usamos un ejemplo de esos rompecabezas que tienen un agujero y que deslizan, ¿no? Sin ese vacío las piezas están quietas, no se pueden mover. Entonces hace falta que alguna haga un huequito para que las demás puedan tener cierta movilidad. Un poco con los trabajadores nos pasa eso mismo. Si bien hay algún que otro trabajador que ha podido decirle a su jefe, por favor, anda a tu escritorio que si yo necesito ayuda te la voy a pedir, eso no es lo que más sucede. A veces al joven le cuesta pedir esa distancia o incluso también puede tener estos miedos. Entonces es interesante poder socializar con el entorno y con los demás preparadores laborales y poder ir intercambiando sobre cómo irnos corriendo y cómo ir generando esos vacíos y esas oportunidades para que aparezca lo espontáneo del joven. En algunos casos el preparador laboral es una persona externa, como tal vez podemos hacer nosotras, que vamos a hacer un seguimiento, una visita al lugar y rápidamente nos retiramos, y a veces este rol un poco de apoyo en la preparación al empleo lo cumple un compañero, ¿no? Un jefe, un supervisor o un compañero. Ahí también es interesante, ¿no? Estar atento a poder movernos del rol de preparador al rol de compañero, ¿no? Y entiendo que eso debe ser una cuestión de práctica y de tiempo para el joven y para el entorno, poder entender cuándo necesita apoyo y cuándo no necesita que nada suceda, ¿no? Cuándo la inclusión social tiene que primar ante el aprendizaje de alguna tarea. A veces sucede que si los compañeros de trabajo cumplen este rol de preparación en las tareas, después no pueden socializar con otras cuestiones, ¿no? Tal vez el joven llega angustiado por alguna situación de su vida y no encuentra en ese compañero un lugar en donde alojar tal vez esta angustia y poder trabajar bien, o resolver algunas cuestiones de su vida como todos hacemos con nuestros compañeros de trabajo. El lugar de trabajo termina siendo para nosotros un lugar en donde nos lleva y trae continuamente. Algo más que solo tareas. Exacto. Y a veces cuando no atendemos a movernos de ese rol profesional o experto, puede pasar que la persona con discapacidad sienta que tiene a dónde recurrir para resolver una tarea, pero no a dónde recurrir cuando algo más le pasa. Bien. Esta frase dice: la falta de aprendizaje en cualquier situación particular deberá ser interpretada, en principio, como el resultado de un inapropiado uso de estrategias de enseñanza, en vez de ser atribuido a la inhabilidad por parte del aprendiz. Vamos a desarmar un poco esto. Esto no es para que nos culpabilicemos nosotros, no, para nada.
pero sí por ahí para que pensemos que cuando aparecen las fallas, ¿no? en el desempeño, muchas veces surgen en la persona que acompaña enojo, frustración, ¿no? Nos parece que entonces desde ese lado vamos a intentar no atribuir enseguida una visión deficitaria sobre el joven, sino pensar si no podemos diversificar lo que estamos haciendo con el apoyo. Tal vez estamos haciendo algo que ya no funciona, que funcionó un tiempo, o que me funcionó con otra persona, con otro joven, con otra... Y ahora no funciona y hay que relanzar y probar con otra cosa, no frustrarnos o pensar que es algo perdido, que no se puede hacer algo, sino tratar de ser flexibles y cambiar nuestras estrategias. Que un poco de esto habla el modelo social de la discapacidad. Tal vez en un paradigma anterior podríamos decir que si aparece un déficit en la tarea del desempeño laboral es porque la persona no puede o no aprendió bien o lo atribuimos rápidamente a un déficit por parte del trabajador. En este modelo social nosotros también ponemos en juego lo que estamos dando como apoyo y nos damos la obligación de revisar qué estamos haciendo como apoyo y ver si en ese interjuego hay algo que yo como apoyo tenga que modificar, ¿no? No siempre la dificultad de aprendizaje tiene que ver con que uno no pueda incorporarlo, sino del modo en que me lo están enseñando. También creemos que acá no está, que el apoyo es una estrategia bidireccional, constantemente. El apoyo no puede ser dirigido solamente al trabajador. Ese apoyo tiene que ser bidireccional, al trabajador y a su entorno. Supongamos, acá trajimos algunos apoyos más visuales como para tomarlos como ejemplos. Sí, un apoyo visual como puede ser el del sello de arriba, ¿no? Es una flecha que indica de cómo hay que posicionar el sello para que la palabra abajo se lea derecho. Atribuimos o ofrecemos ese apoyo al joven con discapacidad. Lo incorpora y funciona bien. Ese apoyo tiene que poder tener un impacto también en el entorno. Es lo que siempre decimos de habilitar desde la palabra, poder socializar con el entorno que mediante este apoyo este joven pudo resolver esta tarea, pudo resolver un desafío y que entonces este apoyo funcione como la posibilidad de repensar una tarea más compleja, ¿no? Cuando los apoyos funcionan hay que socializarlos. Esto funcionó, el joven pudo resolverlo de modo autónomo. No nos quedamos ahí. El apoyo tiene que servir para impactar en el entorno y que el entorno pueda decir, se pudo resolver, que el entorno pueda validar ese aprendizaje a través de ese apoyo para, al mediano plazo, poder plantear desafíos cada vez más interesantes en la vida laboral de este trabajador. El empleo, la metodología plantea una serie de apoyos que ahí anotamos, que tienen que ver con los apoyos verbales, los visuales, los gestuales, los físicos, a los que acordamos y que definitivamente son los que utilizamos, pero entendemos que estos apoyos tienen que estar atravesados transversalmente sobre la mirada que uno tiene del otro. No es lo mismo trabajar una guía visual suponiéndole al otro un montón de capacidad que trabajar una guía visual suponiéndole al otro nada de capacidad. Entonces, si bien son estrategias que la metodología nos ofrece para avanzar en el aprendizaje de las tareas, sería insuficiente, creemos, aplicarlas si es que uno no le supone al otro un poco más, ¿no? Entonces creemos también, que los pusimos en rojo al lado de los apoyos más conocidos, que el repreguntar es un apoyo, que el ser autocrítico es un apoyo, que el dar un vacío es un apoyo, específicamente ante los trabajadores con discapacidad intelectual, intervenir ante el error es un apoyo, y habilitar y suponer desde la palabra en el otro algo más que su diagnóstico es definitivamente el apoyo para nosotros más importante. Todas estas técnicas de apoyo, digamos, siendo aplicadas mecánicamente, no van a tener el mismo impacto que si nosotros somos autocríticos y podemos también escucharnos a nosotros mismos y repreguntarnos y poner en diálogo todo lo que se nos juega también a nosotros en esos apoyos. ¿Y esto en qué espacio lo hacen? ¿En el mismo puesto de trabajo o tienen un espacio aparte con el trabajador para no exponerlo en ese momento? ¿Cómo lo manejan?
Hay algunas estrategias que requieren de entrenamiento, ¿no? El uso de una alarma o el uso de una lista de tareas puede no funcionar la primera vez y puede necesitar de un entrenamiento. Ese tipo de entrenamientos nos parece rico que se hagan de modo ecológico en el puesto de trabajo. Ahora, ahí hay un gráfico de jerarquías, que es el de todas las personas azules, y eso a veces sucede mucho con los jóvenes con discapacidad intelectual, ¿no? Desde la socialización necesitan aprender las jerarquías. A quién se le puede hablar de determinado modo, a quién se le puede preguntar determinada cosa, asienten. Empiezan a aparecer algunas preguntas que nos descolocan y que esto tiene que ver con que todavía no se han incorporado determinadas jerarquías propias del empleo. Esto solemos trabajarlo con el joven por fuera, en algunos espacios que nosotros llamamos de sostenimiento laboral, y también lo que hacemos mucho es trabajarlo con el entorno en contraturno del turno del trabajador. Ir al entorno cuando ya terminó la jornada del trabajador y trabajarlo con el entorno para que pueda apoyar este aprendizaje también. A veces sucede que el entorno dice, bueno, pero no importa, si quiere entrar, y nos ha pasado de algunos jóvenes que entran sin permiso a las oficinas de algunos gerentes y se sientan a contar de lo que pasó el fin de semana. Y el gerente deja que todo eso suceda, ¿no? Eso es no intervenir ante el error, ¿no? Cuando dejamos que todo esto suceda, se instala, y después este joven ya no puede entender por qué en realidad antes podía y ahora no puede. Pero todo esto con el jefe o con el supervisor lo trabajamos sin el joven, y generalmente vamos en un turno diferente. Y que muchas veces tiene un gran impacto nuestra tarea como apoyos hacia el entorno, porque el entorno muchas veces supone un montón de cosas o sabe desde otros lugares un montón de cosas, y que lo puedan cuestionar y que puedan ellos implementar otras estrategias, los empodera mucho también como jefes y como compañeros, poder interactuar con esas personas y darse cuenta que por ahí, con un poco de asistencia y de apoyo, ellos pueden ser un apoyo mucho mejor hacia el joven. Sabemos que no es fácil esto que ponemos, que es re fácil decirlo, ¿no? Ser autocrítico, repreguntarnos, bueno, eso suena re lindo, pero en la práctica es muy difícil. Muchas veces los egos y esto que les decimos de intercambiar con otros apoyos y con otros preparadores laborales no es fácil, porque a nadie le gusta que lo critiquen, que le digan cómo hacer algo, pero que es importante sí que nos cuestionemos a nosotros mismos, no desde un lugar de decirle al otro lo que sabemos, sino nosotros mismos preguntarnos sobre lo que hacemos. Eso es como una base muy importante. Y creemos también que suma el hecho de las distintas miradas disciplinares, ¿no? A nosotros nos suma mucho que tal vez cuando algo de esto sucede, la que intervenga sea Ivana como psicóloga y que pueda empezar a deconstruir algunas cuestiones que tal vez el entorno tiene, del mito de algunas cuestiones que le parece que son por el síndrome de Down, ¿no? Esto pasa porque es por No, esto pasa porque tal vez no lo aprendió, o porque tal vez es su modo de vincularse. La persona por el síndrome de Down, no, esa respuesta no responde absolutamente nada, probablemente de lo que estemos viendo. No es por mala intención, pero a veces, bueno, tenemos como un saber, ¿no?, de ciertas características, y está bueno olvidarnos de esas características y darnos la oportunidad de conocer al otro y qué es lo que necesita esa persona, no darlo por obvio. Bueno, esto en realidad lo trajimos porque es seguramente cualquier información que puedan encontrar disponible sí, lo van a encontrar en internet. Cuando busquen apoyos para personas con discapacidad en el puesto de trabajo, los estilos de los apoyos verbales, los estilos de los apoyos virtuales, los modelados, que definitivamente son nuestras estrategias, pero qué distinto es preguntarle al otro qué tenés que hacer ahora cuando suponemos que el otro me lo va a poder contestar, que a cuando se lo estoy preguntando suponiendo que el otro no lo va a poder resolver. Y es un buen ejemplo también de cómo irnos corriendo de a poco, ¿no? Cómo podemos, si bien podréis seguir interviniendo verbalmente, pero ir disminuyendo la información que damos en la pregunta, como una manera de irnos corriendo también. El que viene, por ejemplo, es un ejemplo de cómo retirar una señal visual, ¿no? Una cinta. ¿Qué es una señal visual? Una señal visual es cualquier herramienta que utilicemos para hacer alguna marca en una tarea. Algo que desde lo visual, un color, una etiqueta, alguna marca, me dé alguna información de cómo iniciar
sostener o terminar la tarea. Por ejemplo, si tengo que abrir un armario y tengo un juego de llaves, le pongo una cinta a una llave Exacto. para identificar que esa llave abre ese armario. Exacto. Ok. Este ejemplo, por ejemplo, dice, colocar una cinta adhesiva roja ancha en el contenedor, que esa cinta tenga 2 centímetros, como para saber cuánto llenar un tarro. Disminuir el ancho de la cinta a 1 centímetro. Cambiar la cinta por círculos pequeños de color colocados visiblemente. Colocar los círculos rojos en un lugar menos visible del contenedor y continuar cambiando el tamaño de los círculos y el lugar en donde se apoyan esos círculos hasta que el trabajador responda a la señal natural. ¿Sí? Eso es muy gráfico de cómo ir tal vez graduando y retirando el apoyo visual. Y siempre nos repreguntamos cómo hacer este paralelismo con las intervenciones verbales. Por supuesto que esto va en conjunto con el trabajo con el joven, ¿no? No es Sí. que él llega y la cinta se puso sola, sino que se hace en conjunto con esa persona. Bueno, y entonces creemos que para ir retirándonos desde lo verbal, definitivamente tenemos que, lo que decimos siempre, suponerle al otro algo de información. Ajá. Ir cada vez dando menos información en las preguntas, haciendo silencios, generando vacíos, cambiando los apoyos. Hay veces que si algún joven está muy acostumbrado a mi apoyo verbal y creo que está funcionando muy bien, un día de repente va ella. Y tal vez al apoyo verbal de Ivana no funciona igual que al mío. Entonces ese apoyo en realidad... Claro, no mucho perpetuar había un apoyo. Ujú. Claro, tal vez ese apoyo mucho no había funcionado, sino que lo que funcionaba era mi presencia. ¿De qué modo retomamos estos apoyos como para que puedan ser generalizables y que los pueda tomar cualquier compañero de ese lugar de trabajo? ¿Con qué velocidad vamos a ir retirando estas guías? Seguramente que el joven va a mostrar el ritmo que necesita para ir retirando esas guías. ¿Puede una guía visual permanecer en el tiempo? Sí. Siempre sostenemos los apoyos que el joven necesita. Intentamos de que sea el menor apoyo posible, por eso es que nos graduamos hasta el círculo rojo más pequeño atrás del tarro, pero si ese es el que le permite funcionar de modo autónomo, lo sostenemos. Y estas, creo que tal vez es un poco lo que consultabas vos, Paz, estas estrategias que nosotras llamamos metacognitivas, que son las estrategias de automanejo que todos como trabajadores tenemos, la posibilidad de autoevaluarme, de autoobservarme y de automonitorearme, son las que generalmente trabajamos en los espacios externos de sostenimiento, ¿sí? Que tienen que ver con la construcción de un rol, con la construcción de determinadas habilidades desde lo cognitivo y desde el aprendizaje para revisar la calidad de mi desempeño, revisar la calidad de mis habilidades sociales. Cuando un joven puede llevar al entorno de trabajo estrategias de automanejo, definitivamente nos vamos a poder correr más. Pero es un trabajo paralelo. Como decíamos que aprender a trabajar se aprende trabajando, mientras la persona va aprendiendo algunas cuestiones en su entorno de trabajo, en paralelo sugerimos trabajar sobre estas estrategias de automanejo para poder ir retirándonos en el entorno. Bien. Y acá trajimos algunas preguntas que para algunas tenemos esbozadas algunas respuestas y la verdad que para otras no. Un poco teniendo en cuenta el rol de gestor de apoyos que van muchos de ustedes que cumplen ustedes en estas inclusiones laborales, que tiene que ver con estar atentos a las divergencias que este joven puede plantear en su trabajo y afuera de su trabajo. ¿Cuáles son las preguntas que pueden ir guiando esto? ¿Cómo impacta el empleo en la persona con discapacidad? Este movimiento, este impacto que genera, ¿necesita algún acompañamiento externo? ¿Cuenta con apoyos externos que posibiliten este sostenimiento laboral a largo plazo? ¿Su autonomía en el trabajo tiene efectos en su vida cotidiana o no? ¿Los apoyos externos tienen que ser siempre profesionales? ¿Y será necesario agenciar apoyos durante absolutamente toda la vida laboral de la persona con discapacidad? Bueno, un poco la propuesta es que vayamos pensando estas preguntas
también que desmitifiquemos un poco esto de que el trabajo no siempre nos realiza personalmente, no siempre trabajamos de lo que nos gusta, de lo que amamos y eso nos lleva a una realización. Muchas veces es una herramienta o un medio para tener dinero para hacer lo que me gusta o muchas otras cuestiones, no siempre es una realización personal, pero sí en el caso de las personas con discapacidad, cuando se incluyen a trabajar, eso genera un gran impacto en su vida, ¿sí? Hace que por ahí esto del rol adulto se viva de una manera mucho más real, que se puedan poner en práctica estrategias que han sido entrenadas por ahí en terapias o en la educación en general de esa persona. Y como dice ahí, él ya no es el mismo, ni sus emociones ni sus necesidades son las mismas, son más reales o son completamente diferentes a lo que venían siendo. Y en ese sentido entonces pensamos que el sostenimiento laboral viene de la mano de poder retomar toda esta revolución que se genera por fuera del espacio laboral, porque creemos que tiene un gran impacto en la vida cotidiana, en los amigos, en la familia, en los conocidos y en todo el entorno absolutamente. Entonces creemos que para poder sostenerlo es importante. Algunos de los jóvenes nos han planteado esta cuestión de tener una especie de doble vida en la que en un trabajo realizan tareas en las que están expuestos a estos riesgos comunes de los que les hablamos, usar un cuchillo, una pava con agua hirviendo, un montón de cuestiones que sí, podrían quemarse, sí, lo sabemos, nosotros también podríamos, pero resulta que por ahí en su casa no lo hacen porque pueden quemarse. Bueno, sí, también, pero esto es interesante retomarlo para que el joven pueda tener un protagonismo más grande. Digo, si realmente vemos que está listo para realizar esta tarea, creemos que hay algo ahí que puede ser como una falta de oportunidad para poner estas cuestiones en juego en la vida, y eso es una demanda por ahí de los jóvenes también, ¿no? Poder llevar como esta cuestión que les sucede en lo laboral a sus vidas cotidianas, o incluso también lo contrario, ¿no? Por ahí tener una vida muy autónoma, pero como en el trabajo por ahí hay desconocimiento y hay mucho miedo, no pueden terminar de poner en juego todas estas cuestiones porque falta un poco de oportunidad, así que también ahí es interesante que por fuera podamos retomar cómo se empodera un joven para poder ir a su trabajo y realizar esas tareas que no tiene oportunidad de hacer, pero que sí por ahí está listo. Por otro lado, esto de los apoyos profesionales, creemos que no, que como todas las personas, hay algunos que necesitan ir a un psicólogo o quieren ir a un psicólogo como cualquiera de nosotros, y otros que no ni quieren ni sienten que lo necesitan. Y los apoyos externos pueden ser cualquier persona que esté dispuesta a brindar el apoyo, sea o no sea profesional. En ese punto, por eso decimos que no sería coherente dar un apoyo individual a este joven, no profesional y continuo, cuando en realidad tal vez el apoyo también lo necesita su entorno para poder dar lugar a estas cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido creemos que no. Y con respecto a esto de los apoyos toda la vida, la verdad que es una pregunta que nos hace pensar como quién no. O sea, ¿quién no necesita apoyos en toda su vida? O ¿quién puede transitar su vida así como la individualidad? Bueno, nadie. O sea que en ese punto creemos que sí, no solo porque sean personas con discapacidad intelectual, sino por el mero hecho de ser personas. Todos necesitamos apoyos y eso es también algo que nos guía como para pensar estas cuestiones. En este sentido, los apoyos externos deben ser siempre profesionales, hay veces que sí, es trabajo del profesional poder también generar vacío, correrse, socializar el conocimiento y que pueda tomar este rol cualquier otro apoyo de la comunidad, de la familia. En este sentido apostamos mucho a que las familias y los jóvenes conozcan los recursos de su comunidad, recursos gratuitos en su comunidad. No siempre a mejorar el uso de la computadora lo enseña la psicopedagoga en el consultorio, ¿no? Se supone a veces que porque tiene discapacidad intelectual se lo tiene que enseñar un profesional, y entendemos que ir a aprender computación en un lugar en donde va todo el mundo, aparte de ganar en aprendizaje formal como el de aprender a usar el Word, gana mucho en aprendizajes implícitos de socializar y de circular por entornos donde cualquier persona transita. Así que también me parece que este rol de gestor de apoyos es interesante pensar que estos apoyos externos no siempre tienen que ser profesionales, que muchas veces
tal vez al principio sí, como para coordinar y brindar información, pero que también es trabajo de los apoyos externos, empoderar a las familias y a los jóvenes para que puedan hacerse de cualquier otro recurso que les sirva de apoyo. Y es aparte indudable el impacto positivo que esto tiene en el entorno. Además, ¿no? Los lugares en los que estos jóvenes empiezan a circular y en donde puede empezar a aparecer esto, o sea, al final puede, ¿no? Como cuando aparece este valor que decimos que aporta el joven, también es una experiencia muy enriquecedora para todo su entorno. Eso es muy interesante, es lo que hasta ahora nos viene pasando eso. Y bueno, también hablando de esto de los apoyos por fuera del lugar de trabajo, lo que les decía, pensar que el trabajo no siempre nos realiza como personas, que a veces es un medio para obtener un sueldo y poder realizar muchas otras cuestiones en nuestra vida, entonces tienen que ser parte de un proyecto de vida propio. ¿Sí? Esto suena muy lindo, la verdad que es bastante complejo, que el joven realmente sienta un acceso y una habilitación a pensar y a realizar su proyecto de vida propio. Creemos que para que haya una inclusión más compleja y más plena de la persona con discapacidad, tiene que ser una inclusión social, ¿no? Además de la laboral. Creemos que esto de la inclusión, justamente por eso decía que el apoyo que no siempre sea profesional tiene que ver con que una inclusión más compleja es que un joven se vea rodeado de su cuadra, su barrio, tenga conocidos, tenga amigos, socialice como cualquiera de nosotros lo hace, y por eso nos parece que el rol social es algo muy importante, que las personas puedan circular, ¿no? por el lugar que habitan, por donde viven o donde trabajen, que es algo muy enriquecedor. Estas fotos son de algunas de las actividades que hemos realizado con algunos de los jóvenes. Realizar actividades autogestadas y como apoyos es bastante complejo, nos ha representado un montón de dificultades que hemos retomado con los jóvenes y relanzando y trabajando sobre estas dificultades nos hemos encontrado siempre con la respuesta, con la sorpresa positiva de que ellos han podido de alguna manera usar sus recursos, tal vez no como nosotras lo hubiéramos hecho, pero sí de una manera creativa y pensada por ellos, claro, interesante para resolver estas cuestiones de la vida social. Un poco estos jóvenes que les compartimos en las fotos se están preguntando en distintos espacios qué pasa cuando ellos van a un lugar, o por qué si van a pedir algo le hablan a su mamá y no a él, ¿no? Esto es algo que ellos notan, observan y les sucede en muchos lugares, no solo en su trabajo, sino en general, y es importante que circulen por los ambientes y que ellos mismos sean un agente de cambio en este sentido. Por eso esto que hablábamos al principio, ¿no? El modelo social de la discapacidad y demás tiene que ver con el empoderamiento de las mismas personas que atraviesan esa situación. Y acá un poco vamos a hablar del rol de la familia, en la inclusión laboral. En la cita que está en amarillo, nos habla de cómo, bueno, el rol de la familia, el rol de la persona con discapacidad en la familia fue cambiando con el tiempo, ¿no? Más o menos todos conocemos la historia y lo que tiene que ver con eso. También el lugar de la familia se tiene que ver transformado, porque si hablamos de que la discapacidad no está en el individuo, sino que es una situación que tiene que ver con su entorno, entonces la familia ahí toma otro lugar en la inclusión. Nos parece como bien operativo a esto que estamos hablando del apoyo laboral, que es importante no culpabilizar a la familia, porque tenemos como mucho esto, ¿vieron? De culpar a los padres como si lo hicieron así al joven. Bueno, esto no es así, no tenemos que culpabilizarlos, sino tratar de pensar, ¿no? ¿Qué lugar tiene la familia en esta inclusión? La familia es un apoyo muy fuerte a los jóvenes, con lo cual no podemos tampoco pensar que van a estar al margen de esta inclusión, todo lo contrario, van a estar también ellos muy atravesados. Que el joven trabaje genera un impacto muy grande en su familia directa o con quien convive, sin duda, y eso también es una parte del apoyo que se realiza por fuera del lugar de trabajo, poder trabajar este impacto en los familiares. También esto que dice de no reproducir tiene que ver con
no reproducir alguna conducta o algún apoyo o alguna cuestión solo porque sabemos que su mamá lo hace y funciona, por ejemplo, ¿no? Como, no, ¿para qué reproducirlo? Hay que pensar apoyos personalizados hacia esa persona y no necesariamente hacer lo que a otro le funcione. Sí, por ahí acompañar, las familias muchas veces tienen muchas dudas y también falta de información. Muchas ganas de ir a los lugares de trabajo, ¿no? Sí, ante estas dudas y ante estas preguntas a veces van al trabajo de los jóvenes, aparecen en el trabajo. Yo creo que tiene muchas veces más miedo la familia que el propio trabajador que ingresa a un lugar que no conoce, que bueno, que le deben suceder también un montón de cosas, pero la familia a veces es muy temerosa de que lo traten bien, que le den el lugar que corresponde, porque muchas veces en la familia ocupa el lugar de el nene chiquito que hay que proteger y demás, y les cuesta más a ellos que a los propios. Sí, sí, en ese punto, bueno, un poco lo que les proponemos por ahí como apoyo laboral es que empecemos a pensar, primero, si la familia viene al trabajo, ¿para qué? ¿No? Bueno, un poco de esto, para informarse, para controlar, para saber, para qué es escuchar, ¿no? ¿Para qué? Sí, nos parece que hay que ver de qué manera puede haber un límite, ¿no? A ese familiar, porque sabemos que ninguno de nosotros va al trabajo con la mamá y trabaja mientras, porque eso no es real, no es lo que sucede. Entonces, por ahí plantearnos esto, cómo poner algún límite en ese sentido. Creemos que ahí la información ayuda mucho, porque por ahí realmente el joven no cuenta mucho y que no haya información genera angustia, miedo, ¿no? Esta cuestión que, claro, que es interesante retomarla por fuera, por ahí con los profesionales o con los apoyos que estén disponibles por fuera. Y también cuando nos aparece esta idea a los apoyos o a los compañeros o a los jefes de llamar a la familia. ¿Para qué? Cuando aparece esa idea, ¿para qué llamaríamos a la mamá o el papá o el familiar de un trabajador? Bueno, lo primero que los invitamos a hacer es a pensar el para qué y además a tener en cuenta todo esto que venimos hablando de estamos frente a un adulto, sí, tiene una discapacidad intelectual, pero estamos frente a un adulto que tiene capacidades, que es una persona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar con el joven. Si estamos pensando en que hay algo por lo cual llamaríamos a su familia, hablemoslo con el joven a ver qué es lo que él nos puede llegar a devolver de esto, ¿no? A veces nos ha sucedido que han llamado a algún padre cuando el joven tal vez tenía la autonomía para irse solo y demás, pero lo han llamado y causó como una sorpresa, ¿no? Bueno, primero consultarlo y hablarlo con la persona trabajadora que es la protagonista de esta cuestión. También poder socializarlo con compañeros, con otras personas que nos puedan por ahí dar otras palabras, otras herramientas. Y también con los profesionales. También puede ser que algo de la familia nos esté pareciendo que no está bien o que nos conmina como a llamarlos. Y está bueno por ahí comunicarnos. Los equipos tratantes, sabemos que a veces es difícil este trabajo en equipo, pero es una apuesta que genera un efecto muy notable en las inclusiones cuando se comunican el equipo tratante con los apoyos y todos podemos socializar algunas cuestiones de lo que nos cuesta y de lo que no nos sale y de lo que nos lleva a convocar por ahí algún familiar. Y eso hace que lo podamos resolver sin necesidad de llamar al familiar del trabajador, que de nuevo les lanzo esta cuestión de pensar qué harías con cualquier otro de tus compañeros. Si a un compañero le baja la presión, digo ejemplos, cosas que nos han sucedido. ¿Y por qué llamarías a la mamá? La mamá no le va a bajar la presión, no le va a subir la presión, sabemos. Entonces, ¿qué harías con cualquier otro? Bueno, llamar a un médico, llamarle a un taxi. Bueno, genial, eso puede funcionar. No necesariamente tiene que haber una medida especial porque esta persona tenga una discapacidad intelectual, ¿sí? Hay cuestiones que nos suceden a todos los trabajadores, como sentirnos mal o alguna cosa que nos puede suceder, excepto que sea una cuestión como muy emergencia en la que llamaríamos a un familiar de cualquier otra persona, ¿no? Eso me parece que es como muy orientador esa pregunta. Y nos puede servir para pensar estas cuestiones. Y generan, pienso, ¿no?, algunos vacíos como para darle tiempo a estos familiares de que se acomoden en este nuevo rol de apoyo. Hasta ahora estas familias venían cumpliendo un rol más de contención, ¿no?, o de protección, y ahora tienen que correrse, así como el preparador laboral tiene que pasar de preparador a compañero, las familias
tienen que encontrar ahora cuál es el apoyo que ese joven necesita en esta nueva etapa, y a veces no pueden hacerlo solos, a veces necesitan las familias encontrarse entre ellas en espacios coordinados por algún profesional y bueno, de construir algunas cuestiones y volver a construirlas entendiendo que este joven creció y que ahora es un adulto y que mi apoyo también tiene que acompañar esta transicionar y evolucionar en paralelo y a veces cuesta más, ¿sí? Hay veces que tarda mucho. Pero bueno, eso también tiene que ver con cómo uno puede ir esperando y generando estos vacíos, entendiendo que los tiempos probablemente de los padres de las personas con discapacidad no son los mismos tiempos que el de los profesionales, ni de los compañeros, ni de una persona que nunca tuvo contacto con una persona con discapacidad. Hay que generar algunos acuerdos, hay que negociar. Sí, son parte de esta situación, digamos, ¿no? No son un agente a correr o a pensar que van a dejar de funcionar como apoyos. La familia es un apoyo toda la vida como para cualquiera de nosotros y a veces cuando hay sobreprotección, ¿no? Algunas cuestiones que sabemos que generan por ahí un poco de exclusión, bueno, se pueden trabajar porque de entrada suponemos que no son intencionales, sino que se deben a prejuicios, a información, a un montón de cuestiones que se juegan y también la importancia de poder retomar cada uno de nosotros lo que nos pasa como personas cuando somos apoyo, ¿no? Si nos enojamos porque pasa algo, si nos angustiamos, si estamos podridos, si estamos ansiosos, todas esas cuestiones también que atienden a nosotros, también poder retomarlas en algún espacio y poder, ya sea, no sé, o supervisarlo o hablarlo con otro colega. Esto es muy importante y es muy enriquecedor. Bueno, eso no sé qué decir. Bueno, y creo que esto es para terminar, casi lo último, que es el trabajo en equipo, es un poco la estrategia superadora que tiene que ver con establecer redes, ¿sí? Nuestro trabajo como profesionales aislado en un consultorio no tiene un efecto tan grande como cuando trabajamos en equipo con los apoyos, con las familias, con las personas que realmente están la mayor cantidad de tiempo con ese joven. Entonces creemos que en ese punto es muy importante estar comunicados, no todo el tiempo ni como una cuestión de informar continuamente, pero sí de estar comunicados para cuestiones que vayan surgiendo. Como les decimos, el trabajo genera un gran impacto en el joven y el joven deja de ser el mismo y necesita que también su entorno cambie. Y por eso creemos que el acompañamiento realmente integral está teniendo en cuenta también el fuera del empleo y que la inclusión exitosa y duradera no tiene que ver solamente con la vida laboral, sino con la vida en general de esa persona. Y si bien apostamos y de hecho trabajamos bajo la metodología del empleo con apoyo, estamos tratando de complejizarla un poco y de entender que si nos quedamos con lo que nos plantea el manual, tal vez nos vamos a quedar a mitad de camino y que tal vez podríamos colaborar mucho más en la vida adulta y en las herramientas para la vida adulta de este joven y de esta familia, si es que nos posicionamos entendiendo que la inclusión compleja es la inclusión sociolaboral, que si no tiene un impacto en la vida personal de la persona con discapacidad, tal vez no sea una inclusión real, creemos nosotras. Y última frase que les dejamos, acá, creo. Bueno, acá hay algunas fotos, esto nos había faltado comentarlo, que son de algunos jóvenes que conocemos y que han atravesado alguna inclusión laboral, para que los conozcan y para que los vean, porque también otra cosa que notamos es que a veces las personas con discapacidad intelectual no circulan tanto, no las vemos, o a veces no es algo que solemos ver, para que también vean que esto está sucediendo. Y para terminar, la persona es el centro de este proceso de inclusión compleja. La construcción del proyecto de inclusión laboral, del ejercicio de sus derechos como trabajadores, de sus deseos y de sus sueños en la vida adulta, tienen que ser el foco a partir del cual construimos los apoyos.
ninguno de los apoyos que planteamos son predeterminados para todos, nada va a funcionar para todos, sino que conociendo a la persona, juntos vamos a poder construir ese puente de estrategias que conectará a este trabajador con una vida un poco más rica en su adultez. Y muchas gracias. ¿Quieres que abramos a consultas? Dale. ¿Cómo no? Acá. Les voy a activar los micrófonos a los que están conectados para ver si, por ejemplo, a ver, Punto Digital Crespo. Hola. Hola, Punto Digital Crespo. Ahora empiezan los ruidos, ¿ves? Acá detenemos el compartir la pantalla, la abrimos y ponemos en vista a los conectados. Ahí vemos a los otros. A los que están conectados, ahí está. Entonces, Hola. Buenas. Muy divertido. Crespo. A ver, ahí en las chicas de Crespo. Crespo, les activé el micrófono, no sé si quieren decir algo. Hola, Bow. ¿Les gustó la videoconferencia? Ah, ahí está, genial. Y todos los que están acá en blanco es porque la cámara, no tienen cámara, entonces se ve el lugar de donde es. Perfecto. Por ejemplo, Luis Reyes, no tienen cámara. Yo los que no veo porque no tienen la cámara, tienen la pantalla en blanco. No sé si alguno quiere activar el micrófono y hacer un intercambio con las expositoras. También tenemos gente en nuestro canal de YouTube que nos estaba siguiendo en vivo. No sé si alguien quiere activar el micrófono. Vamos a dar un tiempito. Dale. Yo me voy a fijar las activadas. Todavía no. ¿Qué punto digital está activado? Está Crespo, Labo. No, pero ¿quién está? La Goulash, Crespo. Yo ahí tengo activados. Ahí nos está hablando la Goulash. Hola, Laburas. Te escuchamos muy bajito. Lectura de labios. A ver, para que te voy a silenciar el otro. Sí, para que silencie los otros, para que escuches solamente la voz. Escribinos mejor. Ahí supuestamente la ambulancia tendría que andar porque está silenciado todo el resto. Se ha cancelado el silencio A ver, de su ahora. audio. Presione *6 para silenciar su Te audio. escuchamos muy bajito. Ahí va. Se escucha mejor. ¿Sino que escribió? ¿Nuestro volumen está al máximo? Sí. Laura, te escuchamos muy silencioso y como muy de lejos. A ver si intentamos de nuevo o si no, si querés ponernos ahí, fue alguien de soporte, ayudarnos con el volumen. Si los querés poner la pregunta por el todo muy claro, saludos Ahí desde Luis Reyes Jujuy. nos saluda de Jujuy. No, Depende siempre de la Santa Cámara. qué lástima. Por ahí si nos están escuchando, lo que pueden hacer es escribirnos, saludarnos, escribirnos alguna pregunta o lo que nos quieran contar. Moira, ¿querés decir algo? Que estás conectada, Rollito, Silvana. Lo único que tienen que hacer es ahora activar el micrófono y acercarse, así podemos hacer el intercambio. Pobre, llevaron al técnico para que active. Ahí están ustedes, chicas. ¿Qué les pareció? ¿Qué comentario tienen? ¿No? Claro, Vamos a intercambiar entre nosotros Para que los otros puntos digitales que puedan escribir. vamos Un intercambiando comentario. acá. Nosotros tuvimos en este tema de no meter a la familia,
Acá nosotros en el ministerio ya hemos dejado afuera a la familia actualmente, pero en un tema de licencias, la familia no comprendía, se le explicó a la chica, la familia no comprendía, hasta que tuvimos que llamar a la familia. ¿Por qué? Porque ya se le estaba formando un problema a ella, porque le estaba causando angustia las preguntas y la existencia de la familia, y no nos quedó otra que sí volver a intervenir con la familia. En este sentido que sí, nos alejamos, pero no es siempre. Claro. A veces, no la familia no ayuda del otro lado, es bueno también explicar. Pero también es cuestión de la necesidad que vaya teniendo la joven, ¿no? Claro. En este caso se angustió, Por hay eso que buscar terminamos la llamando. estrategia y la forma para poder colaborar. Ese Y fue hay el esos motivo. casos, Porque no por cuestiones que por ahí suceden, que como Claro, da información, por ahí es importante ayudar. porque también una entendía la familia, ella ya la había entendido. No hubiera que bien había comprendido todo, había aceptado, pero la familia como que no le creía o no lo aceptaba. Entonces hasta que no le hablamos a la familia, no terminaron de ponerle esa presión a ella y se tranquilizó, después todo comprendieron. Bueno, era el tema de la licencia anuales que se tenían que tomar obligatoriamente. Claro. Y no lograban entender que eran obligatorias y que no comían la del próximo año. Y ella ya la había comprendido para la familia. Bueno, ahí fue un recurso interesante porque funcionó para... Exacto, y apenas se tranquilizó de ese lado, ella volvió a estar pobre, tuvo que pelearla. La veníamos trabajando bien, pero las familias... Y además los jóvenes mismos tienen dificultades con sus familias muchas veces, ¿no? Esto de las libertades, los permisos, la sobreprotección, los apoyos. Todo esto es algo que a ellos también los atraviesa mucho. Digo, por eso está bueno también hablarlo con los jóvenes, estas cuestiones, porque a ellos les viene pasando seguramente algunas de estas cosas, entonces está bueno socializar. Quizás para ahí también el empleador no está del todo preparado para abordarlo y recurre a la familia, quizás, pienso yo, ¿no? Porque tiene miedo de ponerle ideas y costumbres nuevas que no son típicas de su vida cotidiana y de cruzar eso y que hacerle un daño cuando en realidad lo quiere ayudar y no sabe cómo. Me parece que por ahí si vos lo ves un par de horas por día y tenés un montón de otros empleados y no tenés la posibilidad de estar todo el tiempo con él, quizás hablar un poco con la familia de vez en cuando, o primero, aunque sea una vez para conocerlo bien, cuáles son sus costumbres normales, que pueden servir para desenvolverte. Por ejemplo, nosotros tenemos un compañero con discapacidad intelectual que se integra mucho a las actividades, pero muchas veces, por ejemplo, no sé, si vos lo vas a invitar a jugar a la pelota, él ya sabe que la madre, le tenés que dar tu teléfono y se lo da a la madre y la madre te llama, porque la madre se quiere asegurar con quién va y que vos te puedas asegurar de que él va a volver y cómo, porque conoce el recorrido habitual, pero si lo sacás de ese recorrido, y nos pasa por ahí también que el jefe de la persona. ¿Y eso en tu casa cómo lo manejan? ¿Te dejan hacer esto? ¿Te dejan hacer lo otro? ¿Saben que vas a tal lado? Muchas veces tenés que hacer un rol de contención y estarle cerca porque y efectivamente tener el contacto con la familia. Me parece también para evitar la preocupación desde el otro lado. Sí, por ahí se me ocurre pensar estrategias. Como última opción poder digamos, acercarse a la familia, pensar unas estrategias para que, no sé, como apoyo, el joven pueda, bueno, voy a llegar bien hasta el lugar, no sé, yo, no sé, ayudándolo a preparar alguna hoja con distintas, digamos, recorridos o qué colectivo se puede tomar, para que él ya vaya a su familia, mira, me ayudó mi compañero tal que me orientó de este lado. Y el esfuerzo les da también seguridad para... Y esto es gradual también, sería interesante pensar si este joven tiene algún espacio de terapia, de lo que sea, alguien por fuera que pueda dar una mano de intermediario para que el joven cada vez pueda empoderarse más. Es interesante esto que decís de meterle algo en la cabeza o decirle que haga algo, porque pasa un montón, ¿no? Que parece algo nuevo en el joven y parece que eso nuevo que aparece se lo metió alguien en la cabeza o se lo dijo alguien. Y en realidad es que el joven cambia cuando trabaja ahí. También para la familia. Es muy difícil. El trabajo no, pero el trabajo no dejan. Es muy difícil. El trabajo lo hago, el trabajo no pasa nada. Por eso es interesante encontrar ahí un intermedio que tal vez pueden ser estos apoyos externos que funcionen un poco como derivadores de alguna información entre el empleador y la familia. Particularmente me parece que es interesante encontrar a alguien que medie entre el empleo y la familia, para que el rol del trabajador se preserve como trabajador de desempleo y como familiar en su familia. Definitivamente ahí lo que van operando son algunos miedos, algunos
algunos prejuicios, algo de desinformación. Si hay alguien externo que puede empezar a desarmar con la familia y a trabajar con el joven por fuera del empleo, ¿qué estrategias va a tomar para que su madre esté segura? Porque tal vez algo de esto que vos haces de mandar un mensaje podría hacerlo el joven. Claro, en ese punto tranquiliza, pero también pensemos que estamos frente a una persona adulta que tal vez su mamá no quiere que él vaya a jugar al fútbol, pero él sí, y es un adulto, con lo cual podría decidir ir. Sí, claro, ¿no? Digo, claro. Un poco para empezar a cuestionar esto. Sin embargo, está bueno esto que traes y nos lleva a pensar cómo de a poquito se puede ir pensando en esto del vacío un poquito. Que decían ustedes de que sea gradual es fundamental, ¿no? Como para que no sea un cambio tan rotundo para la familia y no genere resistencias o una cuestión de no. Y también cuando nos encontramos con alguna solución que no nos resulta, que no nos parece que es lo que nosotros haríamos, ver si eso funciona para el joven. Tal vez no es lo que nosotros haríamos, pero a él le funciona. Y tal vez no es lo que su familia quiere, pero es lo que a él le funciona. Esto que vos decís de lo del fútbol tiene que ver mucho con la autodeterminación, ¿no? Este joven adulto puede tomar decisiones de su vida, de hecho trabaja. Entonces ahí es trabajo no del empleador, sino de los apoyos externos, poder acompañar en este proceso de empoderamiento y de autodeterminación, de poder ver a este joven como un adulto que toma decisiones y que definitivamente puede tomar la decisión de ir a jugar al fútbol. Si se activan ahí algunos miedos, tenemos nosotros que poder orientar de qué modo acompañar esos miedos y que se resuelvan, pero que definitivamente si lo que quiere hacer es ir a jugar al fútbol, particularmente, me parece que ahí es donde tenemos que apuntar. Hay muchos jóvenes que no pueden decir que quieren. Y hay muchos jóvenes que sí. Entonces cuando lo pueden decir siempre tratamos de tomarlo como por lo menos como un horizonte. Tal vez no sea mañana ni la semana que viene, pero sí tomarlo como un horizonte y trabajar en equipo todos, familia, joven, empleadores, profesionales de apoyo, para ver cómo hacemos para llegar a ese horizonte, validando que ese es un deseo que la persona está pudiendo decir. Eso pasa mucho, esto que decís de si lo dejan o no lo dejan, si alguien le mete algo en la cabeza cuando este joven cambia de opinión con ciertas cuestiones, y es algo que tal cual se puede trabajar con el afuera para hacer equipo y poder generar un impacto en esa familia, porque aparte es re interesante, porque esto es un efecto del empleo, que puede decir ahora que quiere ir a jugar al fútbol, es seguramente un efecto, el efecto secundario de ese rol nuevo, ¿no? De que se encuentra en otro lugar, se fantasea en otras situaciones, puede verse a él en situaciones en las que antes no se veía. Ese es el efecto del empleo. Sí, por ello son actividades que no las puede buscar él, sino que se le presentaron. Exacto. Que tal vez antes no se le había presentado esa oportunidad, ¿no? Y es interesante. También nosotros hacemos una actividad grupal que es la merienda debate, y al principio, cuando recién arrancamos con esta actividad, algunos preguntándoles como, ¿qué querés? ¿Qué te gusta? ¿Qué opinás? ¿Qué pensás de esto? Ya parecía la sorpresa, ¿no? Mi mamá dice que... y bueno, ¿y vos qué decís? ¿No? Como vos qué pensás, es importante lo que vos pensás. Eso ya causaba sorpresa en algunos jóvenes. O sea que es interesante ofrecer esa aparte oportunidad. A veces simplemente no saben qué elegir, porque no se les fue ofrecido antes diferentes actividades. No lo piensan, se genera el vacío que desean las chicas, ¿no? De poder. ¿Quién de ustedes le pide permiso a su mamá para hacer algo? O si su mamá nos llama y le dice, no, permítame. La mayoría de nosotros haríamos lo que quisiéramos, ¿no? Tal vez haríamos caso a algún consejo de nuestra madre y a otros no. Eso también es algo que a los jóvenes les puede suceder como a cualquiera de nosotros. Entonces está bueno cuestionar un poco eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué sucede cuando pasan estas cuestiones o cómo las podemos ir abordando? Pero sí creemos que por ahí para un jefe es mucho, ¿no? Generar todo esto no lo puede hacer un jefe solo, sino que necesita de apoyo. Claro, si hablamos de una inclusión laboral en un entorno competitivo, definitivamente esto no tiene que generar una carga extra en el jefe, en el supervisor o en sus compañeros. Es nuestro rol como preparadores laborales poder tomar esto que vos estás pudiendo decir como carga extra o como cuestión extra que estás teniendo que hacer y desarmarlo y armarlo en otro nivel para que funcione mejor. Claro, que no sea una carga poder charlarlo y retomarlo. Acá nos preguntan si está grabada, sí, va a estar después grabada en YouTube. Si se pueden mandar, ¿va a estar con los flyers? Sí.
Sí, ¿Cómo bien. se determina el perfil? ¿Cómo determinan ustedes el perfil de la persona para el trabajo? ¿Qué profesionales intervienen? Están todas ellas. ¿Desde dónde preguntan? Ya te Me digo, da curiosidad. Ya te digo porque estamos con 2 canales a la vez. Por YouTube está Carolina Basto, Esteban. ¿Cuánto tiempo acompaña el rol del preparador laboral en la empresa? ¿De qué dependerá cada situación? ¿Pero qué proyección hacen? A ver, y la otra, la preguntan de Crespo. Buenas tardes, una consulta, que son las chicas que no podían, son las 3 que están ahí. ¿Cómo determinan ustedes el perfil de la persona para el trabajo? ¿Qué profesionales intervienen? Lo que tiene que ver con el perfil para el empleo, si bien hay un montón de evaluaciones que si uno googlea las va a encontrar, que tienen que ver con identificar algunas habilidades prácticas, cognitivas, de nivel de funcionamiento, creemos que podemos complejizar también el proceso en general, ¿no? Podemos complejizar también este perfil laboral siempre que sea acompañado desde otras disciplinas. A veces se sesga un poco, creo yo, que el terapista ocupacional es el que hace los perfiles laborales, y yo creo que nos perdemos un montón de cosas si trabajamos solo desde una disciplina, y que lo interesante es poder generar espacios interdisciplinarios y entender que esos perfiles laborales son una posibilidad, pero que no son determinantes. Como decíamos recién, el empleo no siempre es el que queremos, y más en la situación en la que estamos hoy día atravesándonos como sociedad. Tenemos que entender que si esperamos a que llegue la oportunidad que calce justo con el perfil del joven, tal vez pasa mucho tiempo y sucede esto de que tal vez los jóvenes llegan a los 40 años sin haber transitado ninguna experiencia parecida a un trabajo. Entonces, si bien entiendo que todos tenemos un perfil, también entiendo que es interesante tomarlo como una posibilidad, como un proceso de autoconocimiento, más que nada, ¿no? Como hacer un proceso de orientación y de determinación de perfil laboral, por decirlo de alguna manera, pero que en realidad nos permite identificar con qué apoyo funciono yo en mi vida, cuáles me funcionan, cuáles no me funcionan para nada, cuáles son los objetivos que no estoy pudiendo cumplir y por qué, y bueno, habilitar a que esta es una posibilidad de trabajo, pero que también probablemente haya otras, si es que podemos tomar el empleo a veces como un medio para otras situaciones. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Y esto del contraturno, que me parece una pregunta que es muy interesante y que está bueno pensar nuestras intervenciones a contraturno. Paola pregunta, ¿pueden comentar un poco más sobre el tema del contraturno? Claro, que sería, recién hablamos sobre esto de que nuestras intervenciones no están siempre dirigidas al individuo y a la persona que tiene el diagnóstico. Que a veces las barreras que encuentra esa persona para poder ser autónoma, para poder ejercer su rol de trabajador, tienen que ver con algunas barreras sin intención, pero con algunas barreras actitudinales o que aparecen de falta de información, de sobreprotección, de compañeros, de jefes. Entonces, en ese punto, tal vez, si yo estoy detectando como apoyo que hay sobreprotección y veo que hay un entorno que tiene actitudes de sobreprotección, puedo retomarlo con esas personas cuando no está el trabajador. ¿Para qué no el apoyo ahí en el puesto con el trabajador? No me va a servir mucho para retomar estas cuestiones, más allá de empoderar al joven. Entonces, es interesante que uno pueda tener alguna reunión en el horario en el que el joven no está, con algún jefe, con sus compañeros, tener alguna reunión, dar la posibilidad de las dudas, porque a veces hay gente que tiene preguntas y tiene dudas y no las va a hacer enfrente del trabajador si es que no lo vemos en otro ámbito y nos puede comentar lo que le está sucediendo, o cosas que pasan que son fuera del ámbito laboral y entonces uno las retoma también por fuera. De hecho, a veces sucede, ¿no?, que algunos jóvenes que ya trabajan sin apoyo ellos, pero tal vez seguimos yendo más que nada para tener estos encuentros con los compañeros o con los jefes, y obviamente si el joven ya no es el receptor de este apoyo directamente, tratamos de ir cuando el joven no está, también para potenciar este sentimiento de autonomía y de la retirada. O incluso cuando ya trabajamos alguna cuestión que ha sido apoyo directo al joven, cuando esta situación ya se trabajó y podemos retomarla, algún compañero puede hacer ese apoyo y nosotros no tenemos que ir a verlo al joven, lo hace un compañero. Entonces ya nuestra intervención nuevamente nos empezamos a correr un poco más y está bueno aclarar, yo lo sé porque las conozco,
pero que esto de trabajar en contraturno con el entorno laboral siempre es con el consentimiento del trabajador, ¿no? Sí. No es que hay algo que vamos en No es un contraturno, secreto, no es un secreto. Exacto. De hecho, el trabajador, hay un joven, bueno, que el viernes pudo contarle a otros jóvenes que él ya trabaja sin apoyo, que Ivana va pero para hablar con su jefe. Sí. ¿No? Él pudo identificar que él trabaja sin apoyo y que de hecho es así. Él ya no necesita que agenciemos mucho más para su rutina laboral. Identifica que en realidad Ivana va para darle apoyo a Todo los debe compañeros. ser hablado con los jóvenes y teniendo en cuenta que estas personas son adultas, son capaces de trabajar y entonces en equipo también con esta persona y con todos sus apoyos trabajamos para la inclusión. Todos juntos, ¿sí? El joven no puede ignorar estas cuestiones, las hablamos con el joven, él está al tanto y las trabajamos juntos. Incluso hay jóvenes que se sorprenden cuando les contamos que a la familia les cuesta que se hagan adultos o que a los jefes les cuesta que trabajen solos, ¿no? Se sorprenden. Bueno, es parte también del trabajo eso. Y acá Sonia pregunta cuánto tiempo acompaña el preparador laboral en la empresa. Sé que depende de cada situación, pero ¿qué proyección hace? Depende de cada situación, definitivamente. Hay un máximo, digamos, que si nos pasamos, no sé, un año, por ejemplo, es algo que no debería pasar. Hay algo que en la compatibilidad de perfiles hicimos mal. A mí me parece que, digamos, que un año sería... intensivo, ¿no? Estamos hablando del sí. apoyo inicial intensivo. No creo que tal vez la dificultad esté en el cruce inicial, sino tal vez si estamos socializando la información. Creo que depende más de poder transmitirle a los demás qué es lo que funciona con este joven y que los otros lo lleven a la práctica. Los apoyos van a perpetuarse en algunos casos y van a ser a veces por más tiempo y a veces van a sostenerse. El tema es quién los brinda también. Si lo brinda un compañero, la situación se torna más real. Si lo brinda el preparador, ya se torna un poco menos real. Y de hecho los jóvenes lo dicen. Cuando vos vas, a mí me parece que no es tan real que yo estoy trabajando. Lo tomamos, me tengo que alejar. Si me está pudiendo decir que cuando yo voy, él siente que algo de esa situación no es tan real como cuando no estoy, lo tengo que tomar y rápidamente identificar quién del entorno natural puede tomar algo de esto para que mi retirada sea un poco más rápida en este caso. Y es importante esto de la retirada, hablarlo y trabajarlo con los jefes y los compañeros, que no piensen que nos vamos y que no vinimos y no saben qué pasó, que entiendan esto también, que cuando nosotros nos vamos retirando van apareciendo cada vez más ellos, ¿no? Es importante que estén informados de ese proceso y que no piensen que es que nos fuimos porque nos borramos, no, es porque uno cada vez apuesta más a la autonomía ahí en ese punto. Y tal vez la intensidad pasa afuera del lugar de trabajo. Tal vez si nos vemos un poco más seguido afuera del lugar de trabajo. Me parece que es una evaluación, ¿no?, bastante individualizada y según las necesidades de cada uno. Y que es interesante también lo que sucede cuando trabajamos en interdisciplina, en transdisciplina, haciendo apoyos y según lo que va sucediendo puede aparecer alguna de nosotras según el caso, o bueno, en el caso de ustedes si trabajan en equipo, también es muy interesante lo que va pasando porque, bueno, como decía Brenda, a veces el trabajo de un TO puede ser complementado o enriquecido por otros profesionales también. Están todas las preguntas. Sí. Bueno, le damos un aplauso acá a las chicas de gracias. Sí, aplauden, pero con un delay. Ahí aplauden con un delay. Así que bueno, buenísimo. La próxima Paz, ¿cuándo habíamos acordado? 26 de noviembre. Bueno, entonces el 26 de noviembre es la próxima videoconferencia, la tercera. O la lunes 26 de noviembre. Lunes 26. Perfecto, es la tercera videoconferencia de Empleo con Apoyo. Chicas, un placer y gracias a los puntos digitales. Bueno, nos vemos entonces el 26. Gracias. Paz, venía a saludar. Acá lo saluda Paz. Emilia. Chao.